recuerdan ustedes, seguimos todavía a lo largo de esta serie que se llama En búsqueda de la felicidad. Entonces, hemos estado estudiando lo que se conoce como las bienaventuranzas a través de lo que también se conoce como el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y actualmente, ¿en cuál de estas vamos? ¿Quién recuerda en cuál vamos? La séptima, muy bien. Muy bien, la séptima. ¿Y qué dice la séptima? Esto está Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. Y entonces estamos en esta serie que dice En búsqueda de la felicidad. Y hemos hablado de tantas formas y maneras que el ser humano quiere y desea esa felicidad. Y una de ellas tiene que ver con la paz. Todos estaremos de acuerdo que en alguna manera todos pretendemos hacer muchas de las cosas que hacemos tratando de buscar paz. ¿De acuerdo? Buscamos provisión a través de un empleo, a través del desarrollo profesional, para que en algún momento tengamos paz, porque hemos podido cubrir necesidades, anhelos, proyectos. Hemos perseverado en tener un patrimonio, buscando tener un lugar a donde estar, porque yo creo que alguna vez hemos experimentado el que vivas en un lugar y digas, híjole, ya me piden la casa y me tengo que mudar a otro lugar, y eso viene un dolor de cabeza, y tú crees que cuando vas a tener tu casa va a venir la paz. Y hemos buscado a través de una pareja, la media naranja, ¿verdad? Decimos, cuando yo encuentre esa media naranja voy a vivir tan unido a esa persona que voy a vivir en paz. Y aquí hay algunos matrimonios que te pueden dar testimonio de ello, y no para desanimarte, sino que la paz tiene una cara diferente de como muchas veces la percibimos, ¿de acuerdo? O a veces decimos, bueno, cuando yo tenga mucho dinero, cuando pueda ir de vacaciones, cuando esto y cuando lo otro. Pero mucho de esto, en alguna manera, estamos en búsqueda de esa paz, ¿verdad? Y yo creo que estamos dispuestos de una u otra manera a hacer muchas cosas para obtener esta paz, pero la verdad es que lo que estamos haciendo es contrario a obtener la paz. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque vivimos en un mundo que también lo pretende. No solamente los hijos de Dios estamos buscando la paz. El mundo en general dice que siempre está intentando buscar la paz. Y por más que lo intenta, fracasa. ¿De acuerdo? Hay múltiples reconocimientos de premios Nobel de paz por gente que impulsa la paz. Y sin embargo, todo el tiempo parece que tenemos miedo de vivir alrededor de un mundo que en cualquier momento como polvorín estalla. Por más premios de Nobel que se entreguen, la humanidad no ha podido alcanzar la paz y vivimos amenazados todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces no encontramos esa paz, y eso de alguna forma como que nos lleva a un pensamiento. Cuando no encontramos la paz, es porque alguien le está alterando, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el deseo por lo regular que tenemos cuando alguien altera la paz o nuestra paz? Lo que queremos es que la pague, ¿sí? En vez de querer tener un corazón que busca la paz, ya no queremos ver quién no la hizo, sino quién no la va a pagar, ¿de acuerdo? Y en días pasados platicaba con mi familia acerca de la experiencia de vivir en uno de estos condominios cerrados, donde se comparten muchas facilidades y a veces se ve muy bonito vivir ahí, pero conversamos con varias personas y con frecuencia decimos, nosotros desde afuera, no viviendo en uno de estos, decimos, híjole, qué increíble ha de ser vivir en uno de estos lugares, ¿verdad? Lleno de paz, todo parece armonía, todo bien cortadito, todo bien dispuesto, si tiene alberca, bien a gusto. Y nos acercamos con alguien que vive ahí y dice, me parece que estás equivocado en el concepto, ¿eh? Ese concepto de paz que tú tienes como que no va acorde, ¿sí? Encuentras que hay el típico chat de vecinos que nada más de oír ahí los diálogos dice uno, ¡ay, no! Ese es el de la 24, toda la vida el de la 24 así, y el de la no sé cuál. Y entonces, ¿por qué? Pues porque lo que para uno parece justo, para el otro no lo es. Y entonces ese concepto de paz está distorsionado. ¿Por qué? Porque en cierta manera, como dice Santiago en el capítulo 1:20,
Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La gente está enojada porque cree que en su derecho está molestarse por lo que otros están haciendo, pero ahí no está la justicia de Dios. Cada quien está viendo su propia justicia. Unos dicen, nunca hago fiestas y ahora que la hago se pone histérico. Estoy en mi derecho. Oye, mi perro nunca ha ladrado y ahora que ladra. Y esto y lo otro. O yo no tengo perro, ¿por qué los otros tienen perro? Y esta bienaventuranza de hoy que hemos leído, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una bienaventuranza que apunta a nosotros. No apunta a un mundo que no conoce a Dios. El llamado es para ti, para mí que conocemos de Dios, a ser estos pacificadores. Dice que debemos de ser pacificadores. Pero para ser pacificadores tenemos que conocer la paz de Dios. ¿Sí? Y todo lo que esto implica. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, porque como ya hemos visto en las demás bienaventuranzas, es una más de las bienaventuranzas que causó un shock total en la vida de los judíos de esa época. ¿Por qué? Pues porque imagínate, están siendo oprimidos por un imperio romano. Lo que están esperando, ya lo hemos dicho muchas veces, es un salvador, un libertador, un mesías, un enviado, que venga. Perdón, ya hasta se activó aquí mi... Perdón, se activó un canto. Ofrezco una disculpa porque se va a interrumpir la grabación. A ver si se oye bien la transmisión, porque ahí se interrumpió un poquito la grabación de acá. Bueno, lo que te decía es que para poder conocer en esta bienaventuranza la paz, dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios, hay que conocer todo lo relacionado. Y eso era un shock en la vida de los judíos de la época del Señor Jesús, que esperaban este libertador, que esperaban este hombre que viniera con poder a libertarlos completamente de la opresión de los romanos. ¿Y qué sucede? Que les dice, ¿saben qué? No vamos a hacer la guerra, vamos a hacer la paz. Híjole, pues eso no es exactamente lo que esperaban ellos, ¿verdad? Ellos estaban siendo oprimidos con cargas impositivas sumamente altas. De verdad, si tú crees que el SAT está siendo severo contigo, si es que pagas impuestos, no es nada. Estamos en tierra blandita, estamos en camino ya trabajado. Lo cierto es que esta situación viene a ser incluso un shock para nosotros, y hoy día lo vamos a ver, porque la idea de paz que domina toda la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que inicia desde que Dios crea las cosas. Él comienza su creación sobre un mundo, un universo lleno de caos. Él viene a poner orden en medio del caos. Y entonces establece algo en el Edén y hace una creación y pone a Adán y Eva y vivían en total paz. Ahí empieza la paz. La paz abre desde el Edén y cierra hasta la eternidad con paz. Entonces te puedes dar cuenta que a lo largo de la historia este tema de la paz para Dios es bien, bien importante. Y por eso no lo podía dejar fuera de las bienaventuranzas. Hubo paz en el huerto del Edén hasta que Adán pecó, ¿de acuerdo? Y ahí la paz fue interrumpida. Y entonces en la cruz la paz se volvía a convertir una realidad en nosotros por medio de Jesús cuando Él muere, y se vuelve una paz para quienes lo reciben. Y es aquí donde de alguna forma le da origen al título del mensaje del día de hoy, que yo le he titulado, a ver Sabdi, si lo puedes poner, el que la hace, la paga. ¿Has oído esa expresión? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el que la hace, la paga? ¿Nadie? Que todo lo que hacemos trae consecuencias. Que todo lo que hacemos va a traer una consecuencia, ¿verdad? Pareciera. Y voy a jugar con el título, con este juego de palabras, por lo que acabo de decirte, que la paz volvió con nosotros. Pero para que esa paz volviera a nosotros, había que pagar por ella. El que hizo la paz fue Jesús, pero Él tuvo que pagar por ella.
Entonces, el que la hace, la paga. Y así es Dios. Te vas a dar cuenta que Él, con constante frecuencia en nuestra vida, está buscando desarrollar la paz en nosotros. Pero todo va a apuntar a algo que ya nosotros no tenemos que hacer porque alguien ya lo hizo, alguien ya lo pagó. ¿De acuerdo? Entonces, desde que el Señor Jesús ha provisto esta paz, puede haber alguien que al conocerlo viene y experimenta esa paz y tiene la confianza de que un día aquel llamado príncipe paz un día volverá y podremos ver la paz en todo su esplendor, cuando podamos finalmente estar en una época eterna de paz. Todavía no sucede, pero el concepto de paz es algo que Dios quiere trabajar a través de este proceso que está haciendo a lo largo de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Entonces Dios está muy preocupado por este tema. Y ahora podemos ver una primera cosa. Quizás muchos de nosotros podemos decir, pero Luis, la verdad es que en el mundo no hay paz. Si te pones a revisar, ¿cómo es que me dices que Dios está si estamos en un mundo lleno de caos, lleno de problemas? No hay paz, ¿sí? Y lo cierto es que no lo hay, y no lo hay ahora mismo, pero la razón, ¿por qué crees que no hay paz? ¿Por qué piensas que no hay paz? Básicamente, dos enemigos para la paz. Uno es Satanás, que su propósito es boicotear el plan de Dios. Entonces va a hacer todo lo posible para que no encuentres esa paz, y si un día la encuentres en otro lado que no sea Dios. Y número dos, ¿qué creen? La desobediencia de nuestro corazón. La desobediencia de nuestro corazón es la que nos mete en problemas. Y no es que Dios no quiera paz, es que el hombre y Satanás están en guerra contra Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿sabes una cosa? No vamos a poder tener paz a menos de que suceda algo. La paz requiere de dos personas o de dos lados. En un mensaje que no voy a compartir, pero lo puedes buscar ahí en Spotify, por ahí del 14 de febrero, me parece, ni me acuerdo cómo le titulé, pero habla acerca del mensaje de Dios, porque una de las cosas que suceden en el Edén desde el inicio es que la humanidad rompe básicamente con su relación con cuatro cosas. La primera es, rompe su relación con Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Decide querer ser igual a Dios, valerse por sí mismo, y entonces no necesitar más a Dios, hacer su propia voluntad. Hoy día lo podemos ver, mucha gente que no tiene una relación con Dios dice, a mí Dios no me hace falta, yo no lo necesito, yo puedo hacer lo que puedo y lo que quiero. Y lo cierto es que llega un momento en su camino en que se dan cuenta que no. Y todo el tiempo están duro y duro, dando, diría la Escritura, coces contra el aguijón. O sea, estaría topando con pared porque no pueden hacer lo que solo Dios puede hacer. Entonces rompieron su relación, el ser humano, con Dios. Rompió su relación consigo mismo. El ser humano a partir de ese momento empezó a perder la dirección y entonces no hay un propósito. Mientras Dios le había dado un propósito en el Edén y le había dado el propósito de multiplicar, de conservar, entonces rompe su relación con su propio propósito. Y hoy lo vemos, gente que no conoce a Dios, no sabe qué onda con su vida, no sabe para qué está en la vida, no sabe ni con qué, y está tratando de llenar un vacío de un propósito con cualquier otra cosa. Y cuando la logra no encuentra, y busca otra cosa y no encuentra, y siempre le hace falta algo. Entonces viene la desesperación. Y entonces entran en una situación de depresión por todo lo que han vivido en el pasado, y entonces no están conformes con su pasado. Y viene un estrés porque en el presente no saben qué onda con su presente, y entonces están estresados, están nerviosos. Y viene una ansiedad porque no saben qué va a venir en el futuro. Están nerviosos. Rompieron su relación consigo mismo. La tercera cosa con la que rompió el hombre en el Edén fue su relación con los demás. Empezó a tener problemas con Eva,
empezó a tener problemas, la humanidad por sí sola, Caín y Abel y muchas cosas, y hoy día lo podemos ver. De no ser porque muchos de nosotros procuramos y anhelamos una relación con Dios, estaríamos viviendo en problemados todo el tiempo, y aún con los que buscan de Dios. Vengo muy enamorado a querer servir a Dios, y en el camino ya vengo peleando con mi esposa, vengo peleando con mis hijas. Perdóname si te desilusioné, esto solo pasa en los pastores, seguro que en sus vidas no pasa, ustedes llegan, aleluya, gloria a Dios. Pero lo cierto es que rompemos una relación y necesitamos ese mediador entre nosotros para arreglar las cosas. Y la cuarta relación con la que se rompe en el Edén y que Cristo vino a restaurar fue la relación con la creación de Dios. Como puedes ver, la gente que no ama a Dios no ama su creación y por lo tanto no le importa si se la acaba. No importa, su egoísmo llega a tal punto que no le importa si se la va a acabar. Bueno, pues entonces, como te darás cuenta, tenemos muchos problemas porque no hay paz. Pero el mensaje de hoy es para nosotros, te digo, como buscadores, seguidores, discípulos de Cristo, porque tenemos un llamado a restaurar junto con Él y a experimentar algo que se ha perdido. Debemos de llevar la paz a un mundo que había perdido esa paz por el pecado. Y se nos llama pacificadores y se nos identifica como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Eres una nueva creación que debe de anhelar una restauración con su relación con Dios, con su relación consigo mismo, con su relación con los demás y con su creación. Somos nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿De acuerdo? ¿Me compartes un vaso? Gracias. Entonces, para poder entender lo que el Señor Jesús está diciendo en esta bienaventuranza, tenemos que hablar de la paz. Es inevitable. Pero fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, 27. Está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es que yo te diría, agárrate. Que no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Mi paz os dejo. La paz que el Señor da no es como la da el mundo. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros que venimos en búsqueda de Dios, que estamos queriendo encontrar a través de Dios la paz del mundo y no lo vamos a hallar? Venimos aquí creyendo que Dios nos va a dar todo lo que nuestro corazón anhela, una casa, bienes, salud, esto que aparentemente por nuestra fuerza hemos buscado y de todas maneras no nos provee felicidad. Pero Él dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y a qué tipo de paz se estaba refiriendo el Señor? Bueno, algunas personas piensan que la paz viene de la ausencia de un conflicto y que la paz va a ser la ausencia de una diferencia, de una contienda. Pero la paz de Dios, la que Él ve, va más allá de una ausencia de eso. Va más bien por la presencia de algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, la presencia de la justicia es la que va a llevar a que tengamos relaciones correctas. Y hablo de la justicia de Dios, no la del hombre, porque ya te hablé que en estos lugares la gente no se pone de acuerdo, aunque se supone que tienen un fin común de vivir felizmente en uno de estos lugares. Pero lo cierto es que
la justicia de Dios es la que nos va a llevar a tener relaciones correctas. La paz no va a ser detener la guerra. La paz no va a ser contener el conflicto. La paz va a ser crear la justicia que va a traer a las dos partes para que se unan. Esa es la verdadera paz de la que está hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica de esos tiempos, cuando un judío se acercaba a otro, por ahí te recomiendo, escucho un mensaje que le llamé el Shalom o algo así, por ahí fue mi mensaje del 24 de diciembre, habla de la paz también. El Shalom era una expresión que con frecuencia usaban los judíos cuando se encontraban en el camino y decían, el Shalom del Señor. Entonces, lo que estaban diciendo estas personas, en una manera, es que la paz de Dios, es que no tengas guerra, no tengas conflicto. El conflicto que Dios te quiere evitar. Deseo para ti que toda la justicia de Dios sea sobre ti, toda su bondad. Que no tengas problema con Él ni con nadie. Porque Dios no ha venido a traer problema. Él es el Dios de paz. Entonces esa era la expresión del Shalom. Y nosotros, si vamos a ser pacificadores, no solo debemos detener la guerra o el conflicto, sino tenemos que reemplazarla por la justicia de Dios. Equivocadamente hemos pensado que la paz va a ser detener el conflicto, porque eso lo único que va a hacer es contener las cosas hasta que estallen. ¿Cuántas veces nosotros no hemos creído, particularmente los hombres, y si no les queda el saco, hablo por mí, que digo, no, ahorita mira, ya, paz. Ya, mi amor, me rindo, sí, no. Lo único que estoy queriendo es contener, si se puede es distraer, si se puede evadir, pero no resolver. Lo que yo estoy buscando es simplemente una tregua, dejemos de disparar por un ratito. Eso es lo que hacen las treguas. Pero todos seguimos con las municiones. En el momento que se dice, adelante, todo el mundo saca su artillería. Es más, hasta vas y tomas fuerzas y recargas municiones y empiezas a decir, híjole, ahorita le voy a decir esta porque esta no me acordaba, qué bueno que me acordé. Eso solamente pasa en mi casa. Pero no se trata de una tregua, no se trata. Entonces, si dos personas están en conflicto una con otra, el separarse para que no se vean la una de la otra no va a resolver nada. Se van a ir, ¿sí? Lo que se debe de hacer es unirlas a través de resolver el problema, a través de amor, de reconciliarse, de corregir todo. Eso es la paz. La paz de la Biblia no evade la realidad. Nunca va a evadir el problema. No es cualquier paz, tiene un costo. Y ya te lo dije, el que la hizo la pagó. Entonces tú y yo debemos de saberlo. No debemos de encubrir. Debemos de conquistar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, la paz que conquiste ese problema va a tratar de unirse, va a tratar de construir un puente, una conexión entre las partes, de tal manera que se encuentren, ¿sí? Y esas, la verdad es que muchas veces va a significar luchar por ello. Va a significar muchas veces dolor, angustia. Algunas otras veces va a representar un poco más de contienda de la que ya se tiene. Pero al final, la verdadera paz de Dios va a llegar. Tiene que llegar. Santiago en el capítulo 3 está escribiendo en su carta, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué está diciendo Santiago? Por si lo pudimos notar, la sabiduría de lo alto empieza por ser pura, para poder ser pacífica. Tenemos que encontrar realmente cuál es la intención de nuestro corazón al hacer la paz. Yo me acuerdo
peleando con mi esposa, tratando de encontrar esa sabiduría pacífica, lo primero que le decía, revisa tu corazón. No le decía, espérame tantito, creo que necesito revisar mi corazón. Tenía que ir y decirle, revisa tu corazón. ¿Tú cómo crees que se ponía mi esposa? Perdón si le estoy evidenciando. ¿Así de noble y afable como la conoces? No, hombre, imagínate, haz de cuenta que le hubiera enchilado la herida y servía. La paz, ¿sabes? Siempre va a demandar primero una limpieza de corazón. No por nada el Señor cita la bienaventuranza número 6, que bienaventurados son los limpios del corazón, primero, antes que los pacificadores. Para pretender y anhelar la paz necesitamos tener pureza. No podemos separar la pureza, no podemos separar la limpieza de corazón. La paz nunca va a estar a expensas de la justicia. La limpieza de corazón nos va a permitir ver correctamente la justicia de Dios antes que nuestra propia justicia. Y nosotros no vamos a hacer la paz a menos de que hayamos visto el pecado y el error, lo que está mal, lo que provoca esa amargura, ese odio. Y necesitamos resolverlo delante de Dios y corregirlo. Y entonces vamos a poder ver la paz. Ayer mismo, cuando estaba preparando y terminando este mensaje, yo bien lleno de todos estos conceptos, ya para terminar, 10:30 de la noche, bien espiritual, casi levitaba con estos conceptos. Volteo y le digo a mi hija, a una de mis hijas, algo bien áspero. Ni la debía ni la temía. Primero le dije, ya es tiempo de parar, es tiempo de irse a dormir. Ni siquiera chistó como otras veces. No creas que agarró y, ¿por qué siempre? Agarró y dijo, ¿está bien? Dijo, ya. Y me solté, pum, 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 a decirle otras cosas. Porque yo estaba queriendo traer una instrucción, pero estaba también apuntando la amargura de mi corazón, lo que tenía de algo que me había lastimado de ella, que vi de ella. Y entonces mi hija, obvio, toda confundida, es más, hasta con mucho tacto y cuidado, dijo, yo todavía le dije, me dijiste algo, vénmelo a decir. Y regresó y pues no temía, no estaba haciendo nada indebido. Se subió y yo seguí bien espiritual preparando el mensaje de la paz. Y entonces Dios toca mi corazón y me dice, revisa tu corazón. Con todo mi orgullo de ser el papá, el que nunca se equivoca, tuve que ir a buscar al cuarto a mi hija y pedirle perdón porque me había equivocado. Porque había hablado desde la amargura de mi corazón. Le dije, me equivoqué, tú hiciste lo correcto, ni me contestaste. Y le tuve que pedir una disculpa y abrazarla. Porque ahí es donde obra la justicia de Dios. Yo no sé si ella se la creyó, a lo mejor ha de haber dicho que él le picó a mi papá, a lo mejor estaba llena de sorpresa porque nunca lo ha hecho. A lo mejor sí dijo, wow, esto es un milagro, creo que tengo que creer en Dios. A lo mejor sí dijo, gracias Dios, porque me lastimó. Yo creo que vino esa paz. Hebreos capítulo 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La semana pasada hablamos de la santidad para ver a Dios. Los santos, los limpios, los puros de corazón pueden ver a Dios en todo, pero también los que siguen la paz. La paz y la santidad van juntas. Sin estas nadie verá al Señor. A veces nada más hablamos de la santidad, pero no hablamos de la paz. Pero seguimos hablando de la paz. No podemos separar la paz de la santidad o de la pureza o de la justicia. De hecho que el Salmo 85:10 dice, la justicia y la paz se besaron. Imagínate qué comunión tan intensa tienen estos dos conceptos. La santidad, la justicia van pegadas. La única paz que podemos recibir es cuando entendemos la correcta justicia de Dios. Entonces vamos a hablar de la paz contra el conflicto del mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a meter en problemas, ¿sabes?
¿Qué pasa cuando escuchamos al Señor Jesús en una afirmación en Mateo 10:34? Fíjate qué dice el Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A ver, Luis, como que se le cruzaron los cables al Señor. El mismo Mateo está escribiendo las dos cosas, así como digo una cosa, digo otra. Me habla de una paz, de ser pacificadores, pero otro lado me dice que no viene a traer paz a esta tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús en el pasaje? No se está refiriendo a algo opuesto. Lo que quiso decir es que Él no vino a traer una paz a costa de lo que fuera. Él no iba a comprometer la verdad por la comunión. Él lo que trata de decir en este pasaje es que Él sabía que iba a tener que haber una contienda antes para que se lograra la paz. Él sabía que el conflicto había de ser resuelto. La paz no se va a percibir sin ello. En otras palabras, para ser un hijo de Dios necesitamos en alguna forma ser pacificadores en este mundo. Pero este mundo no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque si vamos a pacificar en términos de Dios, el mundo se va a resistir. Porque el mundo no quiere la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios exhibe el pecado del hombre. Entonces vamos a entrar en problemas. La verdadera paz, la real, la vamos a traer a un mundo que ama la mentira. Y eso nos va a llevar a una contienda. Aunque al final va a redundar en paz. Fíjate, en la carta de Judas, en el capítulo único que tiene, en el versículo 3, está diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada en los santos. Hay una verdad que te ha sido dada, que me ha sido dada, que no podemos cambiarla, que no podemos, dirían por ahí como una expresión muy cristiana, no podemos cambiar la verdad por un plato de lentejas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando traemos el Evangelio, cuando traemos la verdad depositada con gracia, con un balance, como hablaría el Evangelio de Juan en el capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 14, que está diciendo que el Señor Jesús vino como alguien lleno de gracia y de verdad. No como un desgraciado que traía la verdad. A veces creemos que al tener la verdad podemos ser totalmente faltos de gracia para decirlo. No, Él era lleno de gracia y de verdad. Él no iba a comprometer una cosa por la otra, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos es que cuando llegue el Evangelio, empieza a sacudir en nuestras vidas. Nadie recibe el Evangelio a primeras diciendo sí. ¿Cuántas veces no hemos visto y hablado en el estudio que compartir de la fe es muy fácil? Cualquiera te acepta una oración mientras le venga bien para su vida, mientras le traiga una especie de llamémosle así como misticismo, de yo hago la oración y mágicamente viene la respuesta. Ok, eso está bien, pero compartir el Evangelio no cualquiera te lo acepta, porque el Evangelio va a demandar una verdad en tu corazón, en mi corazón, que va a producir un cambio o un acto de arrepentimiento y una respuesta a ello. La gente solamente quiere oraciones milagrosas, quiere venir a Dios y a los lugares y con los pastores y los que se digan muy cercanos a Dios para que metan su palanca y digan, oye, dame lo que yo quiero. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio produce un sacudir, un convencer de juicio y de pecado, trae en cierta manera una turbación, un conflicto, pero cuando eso se resuelve finalmente en nuestras vidas, decimos, eso era lo que necesitaba. La verdad de Dios no se equivoca, Él es sabio. Entonces viene una paz real. Entonces no debemos de abandonar la verdad, ¿sí? Debemos de ser pacificadores, pero no significa que nunca debemos de hablar la verdad si esto va a ofender a alguien.
Por el contrario, es cuando realmente vale la pena. Proverbios 27:6, fíjate lo que dice, entre varias palabras, para no llenarte de textos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. En la sabiduría del mundo decimos, mira, mejor una bien roja que 1000 descoloridas o algo así, ¿no? O sea, en otras palabras, si alguien realmente te quiere y busca con sinceridad lo que necesita oír tu vida, te va a decir las cosas con la verdad. Entonces, la paz real de la que estamos hablando, de la cual tenemos que ser pacificadores, en el mundo vamos a producir contienda, vamos a producir malestar, pero después va a llegar la paz de Dios. Debemos de confiar en ello. Yo sé que muchos de nosotros, en el trabajo, en la escuela, en donde vivimos, con la familia, recién venimos al conocimiento de Cristo, empezamos a vivir en su justicia y en su verdad. ¿Y qué pasó? No muchos queríamos salir luego a los primeros meses de decir, híjole, yo creí que me iba a ir mejor y me va peor. Ahora parece que tengo enemigos por todos lados. Mi mamá decía, y lo he dicho muchas veces, y gracias a Dios que le cambió el corazón, pero llegó a decirme, te prefería ver con una caguama en la mano que con una Biblia, eres otro, ¿cómo cambias? Y yo decía, ¿qué madre puede decirle eso a su hijo? Y Dios después transformó el corazón de mi mamá y la llevó a su verdad, pero yo estaba en conflicto. Al principio decían, mira, muy bien, hijo, si eso te funciona de maravilla, síguele ahí. Y después yo seguía perseverando, oye, hijo, como que ya estás exagerando. Oye, hijo, creo que ya te hiciste un fanático. Oye, hijo, no, ya ni te digo. Ya le decía a otros, creo que lo perdimos. Había conflicto. Si en alguna forma, tristemente, hoy día no estamos viviendo el conflicto, es por una de dos. O tal vez no hemos sido salvos, o tal vez estamos viviendo una vida que no busca la justicia de Dios, que no tiene esa hambre y sed de justicia, que no aspira a un corazón limpio, como dice la bienaventuranza. ¿De acuerdo? Entonces yo sé lo que es ir al trabajo, ¿sabes? Recientemente he tenido problemas en mi trabajo, porque como te compartía la semana pasada, contratar a una persona buena es bueno, pero que no se pase de buena, porque en algún momento, y no te lo digo porque yo sea bueno, sino porque Dios me lleva a temer, porque a veces en mi corazón no está ese temor, pero a veces Dios me habla, me redarguye y me dice, ese no es lugar que te toca ya, tú ya no eres así, tú eres mi hijo. Y entonces tengo conflictos con mis jefes, porque mis jefes, lo que parece que están haciendo, mira, es una mentirita piadosa, no es tanto problema, ¿dónde le ves problema? Todo mundo lo hace. Entonces empezamos a traer la justicia del hombre y empezamos a tener problemas. No solamente porque queremos hacer las cosas bien, no solamente porque queremos dar un testimonio de ser pacificadores, de ayudar a otros a encontrar la paz en Dios. Pero ¿qué? Haciendo nuestro mejor esfuerzo, parece que esa paz lo único que hace es que se enojen, que te dejen de hablar, que te den la espalda. Y Lucas capítulo 12 del 51 al 53, ¿sabes qué dice el Señor? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, y estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Es fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo hemos vivido? ¿A costa de qué? De la verdad. De momento genera un conflicto, pero estamos esperando, así como un día llegó mi mamá, reconoció al Señor y dijo, wow, ahora puedo disfrutar de lo que tú disfrutas, y entonces vino la paz. Pero lo que está el Señor diciendo, que es obvio, que cuando venimos a Jesús va a haber conflicto,
pero sabe que la paz va a venir después, que no hay tregua, que buscamos una paz real, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos decir, bueno, yo creo que no estás tan mal, yo creo que tal vez no me entiendes ahorita. Tenemos que decir las cosas como son, sabiendo que no las van a entender, pero esperando que Dios un día obre en sus corazones como lo obró en ti y en mí. Sabes que mucha gente viene y dice, bueno, está bien, tú tienes tu manera tan ligeramente cerrada de pensar, te dicen, ¿no? Encuentran así como que una manera, ¿no? Y dicen, bueno, yo sé que tienes una manera diferente, pero creo que necesitas ser un poco más empático, Luis. Necesitas hacer a un lado todo aquello con lo que no estamos de acuerdo y simplemente encontrar un punto de respeto. Todo lo que necesitamos y buscamos es unirnos. Y esa es la manera como el mundo quiere resolver y traer paz a los conflictos. Pero Cristo, cuando hubo alguien que estaba metido en un problema, Él no sacrificó la verdad por la paz. Cuando había un error que era visible, Él se enfocó en el punto de error, le dijo, ¿sabes qué? Sí hay perdón, pero no peques más. Aquí hay una evidencia de que hay algo que está mal. Y entonces esa persona pudo experimentar la paz real. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, tenemos que responder a la verdad. Y no podemos evadir eso si queremos ser este tipo de pacificadores. No podemos, insisto, hablar de treguas. Tenemos que ayudar a esas personas a hacer la paz con Dios. Ese es el llamado que tenemos. Entonces los pacificadores no son los que se callan, los fáciles de tratar, los que no contienden con nada, los que carecen de justicia, los que dan concesiones, los que apaciguan las cosas. Esos no son los pacificadores de los que se está hablando. Ya hablamos de que la amenaza de la paz va a estar latente y todo el tiempo. Mientras estemos en esta vida y Satanás esté aquí y nosotros en nuestro corazón y en el corazón de la gente haya pecado, o en otras palabras, haya una condición que no quiere vencer el pecado, ahí va a estar lo que va a estar amenazando la paz. En Marcos 7:20 el Señor Jesús está diciendo, porque todo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, robos, avaricia, impiedad, engaño, lujuria, blasfemia, orgullo, necesidad, y todas las cosas malas vienen de adentro del hombre que contaminan al hombre. Entonces lo que estamos hablando es de una humanidad internamente contaminada. ¿Cómo podemos estar esperando paz a través de la misma humanidad que está internamente contaminada? Ese tipo de corazones nunca van a producir paz. La paz va a ser el resultado de la santidad, ya lo vimos, va junto con la justicia. La paz va a ser el resultado de la justicia, va a ser el resultado de la pureza, va a ser producida por esa justicia de Dios. No por un pecado que mora en la naturaleza del hombre. Si dos personas estuvieran peleando, ¿sabes por qué va a ser que están peleando? Porque hay pecado en uno de los dos o en los dos. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Apartando a los pecadores y que se vaya cada uno con su pecado? No, quitando el pecado de en medio, es así de sencillo. Si dos personas están peleando, pues hay que separarlos del pecado. Cuando me recuerdo que una vez leímos un libro, éramos padres primerizos, ya teníamos a dos chiquitinas, ¿y qué crees? Se peleaban. Y entonces llegabas, ¿y cómo hace la justicia el ser humano? Llega, inmediatamente ve que se pelean, ¿y qué decimos? Están peleando por un juguete, ¿qué decimos? ¿Quién lo agarró primero? Esa es la justicia del hombre. Como si el problema fuera el que llegó tarde.
Entonces aprendimos y entonces mi esposa ya llegaba y decía, mira, ¿quién pegó? No, es que ya sabes que la que pegó se va a justificar. ¿Quién pegó? No, es que ella me lo quitó primero. Ah, tú fuiste la que pegaste. Bueno, estuvo mal que pegaras. Tú no tienes derecho al juguetito porque tú pegaste. ¿Y tú qué hiciste? No, pues nada. Ah, nada más recibiste el golpe. No. Entonces era buscar el pecado en cada una y agarrar y resolver el conflicto, porque en ambas había una situación de pecado. Entonces, los pacificadores del mundo en el mundo se van a ver como aquellos que van a traer la justicia a los estándares de Dios. Imagínate en un mundo tan falto de estos valores, estos estándares, que nosotros no los saquemos adelante. Entonces, ¿quién va a mostrar esto delante de los hombres? ¿Quién es el que hace la paz? Corintios 14:33 dice, Dios no es autor de confusión, sino de paz. ¿De qué es autor? De paz. Él ha creado la paz. En Él podemos encontrar la paz. Si la estás buscando en cualquier otro recurso, en cualquier otro lado, no la vas a hallar, no la vamos a hallar. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Y cuando Jesús vino, lo que vino a hacer es tomar la mano de Dios y tomar la mano del hombre y unirlas. Ese fue el efecto que produjo el que viniera Cristo. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, consigo todas las cosas. Con Él y lo que Él hizo en la cruz. Y tú me podrías decir, Luis, ¿cómo que en la cruz si lo que vi menos fue paz? Lo que viví fue un alboroto. Crucifíquenle, gritaban. Y entonces había un gran alboroto, había unos líderes que le escupían, otros que le pegaban, había gente que lo rechazaba, había gente que lo negaba, había 2 ladrones a su lado. Oye, Luis, como que no era la tarde más apropiada para la paz, hasta un terremoto había. Estaba la gente nerviosa, tensa, ¿qué está pasando? Se oscureció el cielo. Todo parecía menos la paz. Antes de la paz verdadera de Dios va a venir el conflicto. Tuvo que suceder así. Porque la cruz proveyó la justicia que produce la paz real. Y entonces vino a reconciliarnos. Entonces Dios, que es la fuente de la paz, Jesús, que fue el medio de la paz, y hoy día su espíritu de paz está entre nosotros. Gálatas 5:22 habla de los frutos del espíritu. Lo que va a producir el espíritu en nosotros es varias cosas. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Entonces debe de producir paz. El saber que tú y yo estamos bien con Dios debe de producir paz, y que lo que hacemos lo hacemos para darle la gloria, debe de producir paz. Debemos de venir a ese tipo de paz. Entonces, ¿qué debemos de hacer rápidamente? 3 cosas que debemos de hacer como pacificadores. La primera cosa que debemos de hacer como pacificadores es hacer la paz con Dios mismo. Para ser un pacificador, primero necesitamos hacer la paz con Dios. Yo no sé si todos hemos hecho la paz con Dios. No sé si hemos restaurado esa relación con Dios. Necesitamos aceptar el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6:15, cuando habla de lo que conocemos como la armadura de Dios, se nos menciona que, y calzados los pies con el Evangelio de la paz. Lo primero que necesitamos ponernos, lo primero que necesitamos calzar para poder caminar y andar en esta vida es el Evangelio de la paz. El Evangelio que tiene que ver con esa paz. Un día estamos peleados con Dios. Un día estamos en guerra con Dios. Pero llegó la justicia de Dios en Cristo y nosotros dijimos, creo en esa justicia. Creo que Él murió por mí. Yo no puedo hacer nada para ganar esa paz con Dios. Él ya la ganó. Yo lo acepto, yo lo reconozco como mi Señor, como mi Salvador.
Hemos hablado en otras ocasiones de este concepto de evangelio. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿De dónde viene? ¿De dónde saca la idea el Señor Jesús del evangelio? La idea la saca de que cuando los pueblos estaban en guerra, llegaba un momento en que llegaban a un acuerdo de paz. Y entonces cada uno de los lados mandaba a un mensajero a su propia ciudad, a su propio pueblo, con una noticia. A esos mensajeros se les llamaba los evangelistas. ¿Cuál era la buena noticia que llevaban? Llevaban una noticia que decía, se acabó la paz. Podemos vivir libres, podemos vivir en paz. Perdón, se acabó la guerra, gracias. Gracias, perdón, ya estaba. Se acabó la guerra, ¿puedes imaginarte esto? Tú y yo no hemos vivido en una guerra, pero yo quiero imaginar qué se siente que un día llegue alguien diciendo, se acabó la guerra, con todo lo que implica estar guardados, temerosos todo el tiempo de que algo va a pasar. Y que alguien venga con esa noticia, eso le llamamos la buena nueva, se le conoce como el evangelio, la buena noticia. Entonces, esa buena noticia es que la batalla se acabó. Jesús vino a decir, aquí dijo, bienaventurados. El reino de los cielos se ha acercado. La paz está llegando, la buena noticia está aquí. Entonces, el pacificador, lo primero que tiene que hacer es ir a la fuente de paz. Necesita hacer la paz con Dios. Y no solo eso, necesita mantener una paz con Dios. Necesita vivir una vida llena de justicia, un corazón limpio que lo llegue a estar en paz con Dios, que no vive con angustia. El pecado va a estar ahí, y cuando viene el pecado interrumpe nuestra paz. Pero ¿qué hace un pecador cuando peca? ¿Se va de la iglesia? ¿Se aleja de Dios? Por el contrario, tiene que ir y buscar a Dios. Él es la fuente de paz, y viene y se arrepiente y dice, contra ti he pecado y límpiame. Solo en ti puedo encontrar esa paz. ¿Y qué dice Dios? No, ya lo hiciste muchas veces. Otra vez. ¿Qué dice Dios? Que sus misericordias son nuevas cada día. Que Él es grande en misericordia. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dice de nuestros pecados pasados? ¿Cuántos no estamos cargando con esos pecados que ya hemos reconfesado y reconfesado y reconfesado? Dice Dios, yo ni me acuerdo, están en el fondo del mar, ¿de cuál me hablas? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, debemos de venir a arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Esta es una frase muy cristiana. Ponernos a cuentas con Dios. Número 2, ¿qué tenemos que hacer los pacificadores? Pues ayudar a hacer la paz de otros con Dios. Ya lo leímos en Corintios, 2 de Corintios. Hemos sido llamados a ese ministerio de reconciliación, como si Cristo rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Necesitamos llevar a otros, ir con alguien que esté en guerra con Dios para que haga la paz con Dios. Esa persona que no esté bien con Dios va a estar enemistado con Dios, consigo mismo, con los demás, ya te lo dije, y con toda la creación. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? La paz. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Te das cuenta? Hechos, capítulo 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es la segunda cosa que tiene que hacer un pacificador. La tercera cosa es que un pacificador es alguien que ayuda a otros a hacer la paz con otras personas. Un pacificador es el medio que va a buscar la conciliación entre personas. Y entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a construir un puente de una persona con otra. Mateo capítulo 5,
versículos 21 al 24, que es el sermón del monte todavía, dice: oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, algunos manuscritos más antiguos dicen sin causa, cualquiera que se enoje contra su hermano, vamos a ponerlo con causa o sin causa. Dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más adelante dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Notaste qué dice ahí? Está diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, en otras palabras, si vas a adorar a Dios y ahí te acuerdas de qué, de que tu hermano tiene algo contra ti. Interesante, no está diciendo de que tú tienes algo contra tu hermano. Un pacificador se acuerda de que tiene alguien algo contra ti. Entonces deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, Dios no quiere que vengas a la iglesia a adorarle, a buscarle, etcétera, sabiendo que hay alguien que tiene algo contra ti, porque si tú eres un pacificador, lo que tienes que hacer es ir, dejar eso y resolver el conflicto. Lo que tenemos que hacer es ir y resolverlo, no evadirlo. ¿Cuántas veces estamos entre hermanos y decimos, ok, mira, creo que lo correcto es mientras la hermana se siente por allá, yo por acá, todos levantamos la mano, cantamos bien bonito, esto sale muy bien y nos vamos alabando a Dios? No, tenemos que resolver. Aún más adelante el capítulo 5 nos exhorta todavía a ir más allá, incluso nos dice qué hacemos con los enemigos. ¿Sí? Debemos amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacerle bien a los que les odian, orar por ellos, por los que les persiguen. ¿Por qué? Porque entonces podrán ver que somos hijos de Dios. De esa manera se ve que somos hijos de Dios. Esto es terrible. Alguna vez compartí un mensaje que se llama Más allá del perdón y habla de que no basta con solamente perdonar a las personas. Tenemos un momento en el libro de los Hechos donde está Esteban siendo apedreado por causa de Cristo, y entonces él levanta su voz y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él dirige su clamor, intercede por los que le están agraviando. Una de las cosas que aprende uno del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo, teniendo toda la razón, aún no hizo valer su propia justicia, sino apuntó al Padre. Y más allá, intercedió por los que lo estaban afectando. Perdónales, no saben lo que hacen. Mateo 18:15 dice, bueno, si tu hermano peca contra ti, y ahí habla una serie de cosas de cómo resolverlo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué dice Mateo? Vamos todos juntos, 18:15. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Quién le quiere dar lectura a Mateo 18:15? Espérame, entonces lo primero que es hacer es háblale, ¿verdad? No dice vete de la iglesia, no dice ve y quéjate con el resto de los hermanos, hablando del hermano. No dice ve y riega el chisme, cómo fue y lo que me hizo. ¿Qué dice? Entonces ve en lo privado, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, hablamos del pecado, le pedimos que se arrepienta. Si no se arrepiente, ¿qué vamos a hacer? Tomamos a 2 o 3 testigos, hablamos con él para llevarlo a arrepentimiento. Si no se arrepiente, entonces, ¿qué decimos?
Lo hablamos con la iglesia para que entre toda la iglesia lo restaure, no para que lo exhiban, lo calumnien, lo entierren, lo crucifiquen. El propósito está en tender un puente hasta que el hermano encuentre la paz verdadera con Dios. Entonces, para terminar, mis hermanos, ¿qué significa la paz? Lo que significa es la justicia de Dios. No podemos encontrar paz fuera de la justicia de Dios y de su santidad. ¿Qué es lo que amenaza la paz? El pecado y aquellos que promueven el pecado. ¿Quién es el hacedor de paz? No somos los hombres, solamente es Dios. Él es la fuente. Por medio de Jesucristo tenemos el entendimiento de esto y por medio de su Espíritu Santo la capacidad y la habilidad de lograrlo. ¿Quiénes somos los mensajeros de paz? Los pacificadores, tú y yo. Entonces la promesa que está en esta bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Y de verdad que nada se compara con ser llamado hijo de Dios. De verdad que no tiene ningún lugar. Yo sé que de momento van a creer que eres hijo del diablo. Pero cuando ellos tengan entendimiento, dice la Escritura, cuidando bien nuestra manera delante de los gentiles, mientras que hablan mal de nosotros, después glorifiquen al Padre el día de la visitación por sus buenas obras. Manteniendo bien una manera de vivir delante de los gentiles. Mientras murmuran de nosotros como malhechores, glorifiquen al Padre el día de la visitación por sus buenas obras. Un día nos van a ver como hijos de Dios. Entonces mantengamos buena nuestra manera de vivir delante de la gente. La marca de un verdadero cristiano, como todas las demás bienaventuranzas, es prácticamente porque se ve que hacemos valer la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser reconocidos como hijos de Dios? Porque una vez hicimos una oración al frente, pasamos, inclinamos nuestra cabeza, porque alguna vez levanté la mano desde atrás, porque lloré en una tarde y dije: sí, Señor, eres mi Señor. No, ¿cuándo? Realmente. Porque me sé toda la Biblia, porque no falto a ninguno de los servicios, porque canto todas las canciones. ¿Por qué se nos va a reconocer como hijos de Dios? Bueno, cuando soy pobre de espíritu, como dicen las bienaventuranzas. Cuando lloro por la condición de mi pecado, soy bienaventurado. Cuando soy manso ante Dios, porque tengo hambre y sed de justicia, porque he visto la misericordia de Dios tocar mi vida y deseársela a otros. Y eso hace que limpie mi corazón y anhele vivir una vida en santidad. Y entonces me vuelvo un pacificador. Y soy conocido como hijo de Dios. Así es como se ligan las bienaventuranzas. Cómo Dios va transformando nuestro ser para que nuestro hacer sea evidente de todos los hombres como hijos de Dios. Amén. Ya. Finalmente vamos a terminar. Fue un tema un poquito largo, extenso, muy lleno de muchas cosas, pero quiero orar mientras pido a Sandy que nos ayude a terminar este tiempo con un canto. Quiero orar delante de Dios porque sé que ser pacificadores no va a ser cosa fácil, pero Dios debe de darnos sabiduría, debe de darnos gracia, debe de darnos su favor, el amor de Cristo para llevar una palabra de verdad sazonada con toda la gracia que Él tiene, para que sea Él quien produzca y quien convenza de juicio y de pecado por su Espíritu Santo. No es por medio de nosotros, lo que está en nosotros no es callar la verdad. ¿Sí? Del Señor Jesús se dijo que Él andaba alborotando al pueblo. De Pablo se dijo que es el que predica esto, mucho de lo que mencioné. Se dijo que era como una plaga por lo que estaba diciendo. Vamos a ser vistos como alborotadores, como provocadores, pero preferible tener paz delante de Dios que de los hombres, que en su corazón corrupto, mientras abonas a lo que ellos quieren y aceptan, van a decir: ok, estamos en paz. Pero en el momento en que te metas en terreno diferente, en ese momento te hacen la guerra. Y entre guerras, preferible estar en guerra contra otros que estar en guerra contra Dios. Amén.
Bien. Sandy, gracias. Vamos a orar.